Y está con nosotros la doctora en psicología María Isabel Barrera Villalpando. Insisto, doctora en psicología. Y pues yo creo, me atrevo a decir que experta en el tema del que vamos a hablar el día de hoy. No solo las emociones están en mí, sino que mi cuerpo, o hablan a través de mi cuerpo, ¿no? Por ¿Cómo es supuesto. eso? A ver, Isabel, ¿cómo estás? Claro que sí, Pati. Buena tarde. Muchas Gracias por gracias. la invitación. Por supuesto, no podríamos hablar del cuerpo sin el componente importante de nuestros pensamientos, nuestras conductas, pero un puente importante son las emociones. Las emociones. ¿Por qué un puente? Porque es una reacción fisiológica ante todo lo que está ocurriendo en el medio ambiente y aparte de la cuestión de que pensamos sobre un evento, siempre hay una reacción hacia eso. Va a haber tristeza, podemos sentir alegría, miedo o ansiedad, el enojo, el desagrado, por mencionar, Pati, algunas... El miedo. El miedo. Ay, el miedo. Por Acabamos de salir del miedo una buena temporada, ¿no? Claro, miedo, la ansiedad, la amenaza, todo lo del COVID. Claro, todo. Claro, y La por muerte. supuesto fue muy claro notar cómo estas sensaciones en las personas dirigen conductas. Cuánta gente, después aún de haber pasado el daño o la amenaza, todavía seguía sin salir por estar pensando y estar experimentando el miedo. Son respuestas que no podemos eliminar, negar, porque a veces las personas luchan contra eso, contra mi enojo, contra la tristeza, no quiero sentirlo, es desagradable, pero existen. Es que en alguna parte de nuestra historia o en alguna parte de la cultura dividimos las emociones en buenas y malas, ¿no? El miedo es malo, pero si hay que sentirlo, pues que nada más lo sientan las mujeres, porque los hombres no deben sentir, los hombres muy hombres no deben sentir miedo. La tristeza, ay, fuchi, no estés triste, pero alegre sí. Pero si te ven muy alegre, esta está medio loquita, ¿no? Entonces, Claro. como que las hemos clasificado. Y creo que no debería ser así. ¿O tú qué? Por ¿Cómo la ves? supuesto que no. Las emociones existen. Son, y vamos a, ¿verdad? Son. Se experimentan y tratamos de evitar el que son buenas o malas. No estamos aquí para juzgar, ni estamos en una postura moral. Se sienten, se experimentan y hay que tranquilizarlas. Porque, ¿sabes, Pati? Y a todo nuestro querido público, las emociones surgieron siempre para ayudar al ser humano. Hablabas ahorita del enojo. Claro que es desagradable enojarnos o que alguien nos vea enojados. Pero te puede salvar la vida. Pero, Pati, el enojo existe porque es la emoción que surge ante una injusticia. ¿Qué haríamos sin eso? Claro que llevado al exceso y mal aspectado, quizás sería esa parte un tanto negativa que dices, que bueno, hay que controlar, no pasar del enojo tan fácilmente hacia la ira. Pero estas que te mencionaba son como nuestro bagaje, como todo un kit que tenemos. Ni qué decir de la tristeza. A mucha gente no le gusta estar triste. Claro que el exceso nos llevaría a la depresión, pero todas las emociones, Pati, hay que transitarlas porque tienen una función. ¿Para qué sirve la tristeza? Para darnos cuenta que somos humanos y que tenemos afectos y que nos duelen las pérdidas. Claro, para sacar el dolor. Si tuve una pérdida fuerte o un accidente o alguna cosa, ¿cómo voy a estar? Pues triste. Ni modo que se acaba de morir uno de los seres queridos más importantes de mi vida y yo esté, qué risa. Pues ahí sí que estoy loquita, ¿no? Pero, Pati, justamente tocas ese punto importante. La gente teme experimentar las emociones. ¿Y qué crees? Entre más nos resistimos a ellas, más se afianzan y más se incrementan. Entonces, la invitación es transitemos, pasemos por el túnel del enojo, pasemos por el túnel de la tristeza y va a pasar más pronto. Sí, claro, porque ¿cómo se me va a ir el dolor? Pues estando triste. Pero fíjate, por un lado yo lo niego, yo no quiero estar triste, no me pasa nada, yo voy a superar todo. Pero por otro lado, si yo te veo a ti triste, me siento con la obligación de quitarte la tristeza. Te voy a hacer reír. Ay, no te enojes, te ves muy fea enojada. O tienes miedo. Ay, ¿miedo de qué? Te descalifico. Por supuesto. ¿Por qué? Porque no es solamente yo me autodescalifico, sino que otras personas, no debes, es que no te debes enojar, es que no te debes estar triste. ¿Por qué nos provoca tanto estas otras emociones de la otra persona? Porque nos contactan con nuestra propia emoción. Eso. Porque si veo triste a alguien, es de las emociones, por así decirlo, Pati, sí,
que más se contagian. Es una emoción que nos llega mucho y confrontamos nuestro propio dolor, que el gran problema es, si no contacto mis propias emociones, ¿cómo voy a entender los de los demás? Exactamente. Entonces, esa es la invitación. Las emociones nos llevan a adéntrate a ti misma, contacta eso, y en esa medida es que puedes entender la de los demás, porque entonces si te veo triste, ni te voy a decir, no estés triste, pues sí ya surgió la emoción. Si te digo no estoy triste, es porque te estoy viendo triste. Lo que realmente quisiéramos decir es, ¿cómo me gustaría que te pasara pronto la tristeza? Eso ¿Puedo es hacer mejor. algo para ayudarte? Ah, qué Y entonces, bonita cosa. lo bonito aquí, lo sano, útil y que tiende a nuestro bienestar para ti va a ser identificar mis emociones, las de otros, y decir, ¿cómo te ayudo? ¿Cómo te sientes? ¿Puedo entender que estás triste? ¿Hay un motivo para estar triste? Aquí estoy. Oye, te veo muy enojada. No sé qué te pasó, pero ¿te puedo ayudar en algo? Así es. Así Qué es. diferente. No, ya que se te quite lo enojado, te ves muy fea. Bla, bla, bla. A los que se enojan nadie las quiere. Todas estas cosas, sentencias y sentencias, Y que luego juicios y juicios. y luego se quedan grabadas en las personas. Por supuesto, en un ambiente, a un niño pequeño, un bebé, un niño pequeño que creció escuchando eso, pues por eso tenemos los adultos, los jóvenes, que tienen esas ideas y que después van a conformar, si tienen predisposición genética, para un problema de ansiedad o depresión en donde se repite eso. Es muy importante la regulación emocional, Pati. ¿Qué relación tiene las emociones con la salud de mi cuerpo? Es decir, la salud de mis emociones y la salud de mi cuerpo. Son parte, lo que yo te diría es cuando enfermamos es porque hay un muy mal manejo de las emociones. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Está reportado que en México una de las principales enfermedades son los trastornos cardiovasculares. Bueno, está muy asociado que personas que tienden mucho a la ira, fíjate, no estoy diciendo el enojo es el punto de equilibrio, como la tristeza, como la alegría, es La el ira, o sea, exceso, arriba. más allá, arriba, el exceso, la ira, personas terriblemente y que con frecuencia están iracundas, y si hay predisposición para una enfermedad cardiovascular, ese mal manejo de la Se ira, la cuela, hostilidad, digamos, ahí. ahí se Le queda. abrimos la puerta para que Claro, pase. claro, A pero través de mis emociones. por supuesto. Entonces la invitación es, fíjense, si tenemos 6 emociones, las que mencioné, alegría, la tristeza, el miedo o la ansiedad, el desagrado, Enojo. el enojo, y nos falta una, sorpresa. Tan poquitas son, la alegría y sorpresa en un elemento positivo, son muy poquitas las positivas, porque esto viene desde el hombre de las cavernas que tuvo que luchar y enfrentar, por eso es que las emociones son tan fuertes en ese sentido, y esas no tan agradables han predominado a lo largo de la historia. La invitación, querido público, es, si solo son muy pocas la alegría y la mitad de sorpresa agradable, nutramos de esas, porque de Claro, todas maneras la claro, tristeza claro. nos va a saltar, el enojo nos va a saltar, Sí, el miedo nos asalta. pero es que son útiles. Yo te decía hace supuesto. rato, la energía, fíjate, como te digo, la energía del enojo puede hacer maravillas. Por supuesto. Frente a una injusticia, pues que te lo digan los movimientos sociales, ¿no? Por El enojo, supuesto. la injusticia, bien encausada esa energía, la puedo hacer como algo productivo. La tristeza también que aprendo, ¿no? Es como difícil descalificarlas, pero hay que aprender a no descalificarlas, a aprenderlas. no juzgarlas. ¿no? Claro, y una muy fuerte que decías es el miedo a ansiedad. Esta emoción siempre te habla de un peligro para el organismo. ¿sí? Claro. La diferencia es que etiquetamos miedo cuando el estímulo peligroso está presente. Cuando está temblando, sentimos miedo. Sí. Y si yo te digo, oye, ¿y qué tal si vuelve a temblar? Voy a sentir miedo, yo te estaría preguntando, todavía no tiembla, ¿verdad? Entonces a esa etiqueta, a esa emoción no le etiquetas miedo, estás ansiosa, entiendo que estés experimentando peligro porque pueda temblar, pero todavía no tiembla. Entonces, bueno, Exacto. y esta es muy importante. ¿De qué nos habla el miedo o la ansiedad? De un peligro. ¿Qué haríamos como individuos y como grupo si no tuviéramos una señal de alarma en el cuerpo que te dice peligro, peligro? Y Córrele. puede ser físico o psicológico. Claro, córrele Claro. o sálvate o no des ese paso. O O sea, el enfréntalo. miedo es útil. El Muy miedo útil. es útil, ¿no? Todas las emociones, Todas Pati, son son útiles. útiles, son sanas y tienden a nuestro bienestar. Tendríamos que aprender a manejarlas. Yo recuerdo, si no me equivoco, que la primera vez que te invité al programa, que viniste con nosotros,
fue para hablar de la fibromialgia, el dolor inexplicable, lo voy a definir con mis palabras, en diferentes partes del cuerpo y a veces te da al mismo tiempo. ¿Se asocia esto con emociones? Claro, en dolor crónico, siendo la fibromialgia un problema de dolor crónico, fíjate que se habla, Pati, como de una personalidad dolorosa. Son personas muy exigentes con ellas mismas y con los demás, perfeccionistas, con una gran dificultad para manejar el enojo, la hostilidad, para ponerle límites a la gente cuando la gente se quiere pasar o les violenta. ¿Y qué crees? Tienen una gran dificultad para contactar la alegría. El descanso y el placer, para ti, pareciera como que no son parte de la vida. Y entonces, ¿qué nos da el descanso y el placer? Alegría. Hay que nutrir al organismo con la... Pero a muchos les da culpa, remordimiento de conciencia, Pati, ¿te ¿cómo acuerdas? me la pasé bien todo el fin de semana? Ah, no, o vas a ver al doctor, ¿qué le pasa al psicólogo, no? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Por qué viene? ¿Cuál es la razón de su visita? Es que me siento bien, no tengo nada. Debo estar enferma. Claro. No, estoy contenta, estoy feliz, alegre de vivir. Qué bueno. Pero esos estados de equilibrio parece que no son muy ajenos. Claro, porque desafortunadamente, Pati, yo diría que el problema está en las cuestiones de educación. No tenemos un sistema educativo y a veces de salud que desde peques, toda la primaria, secundaria, nos eduquen a cuidar al cuerpo, que es el único que tenemos, que es el soporte de nuestra mente, las emociones y el espíritu. No nos enseñan a cuidarlo, a respetarlo. Entonces, aquí la idea sería: escucha, observa tu cuerpo, obedécelo y dale alegría, dale placer. Porque como bien dices, yo recuerdo por lo menos mi papá cuando era estar en el jardín tomando una bebida el sábado, domingo, es: hija, ya hay que ver las plantas, arreglar esto, lo otro, porque estamos de ociosos. Sí. Ocio. La ociosidad es la madre de todos los vicios, decían, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, me acuerdo. cantidad de creencias irracionales, diría yo, poco sanas, poco objetivas, cuando lo importante es vivir también aquí el ahora y el presente. Y si es hora de sufrir, pues es sufrir. Mira, yo les digo a mis consultantes o a los pacientes, cuando vamos a trabajar algún tema delicado donde hay estas emociones de tristeza, se ríen muchas veces porque empiezan a llorar y le digo: aquí está la caja de Kleenex, nuestra acompañante que no puede faltar. Si vas a llorar, llora bien, llora hasta descargarte, desahógate. Es muy catártico, es muy terapéutico. Y la gente tenemos miedo a eso. Claro. Y como bien decías en un inicio, ¿y qué pasa? ¿Por qué vemos a alguien llorar o lo vemos enojado? Porque nos contacta con nosotros mismos, que a veces no sabemos qué hacer con nuestra tristeza, qué hacer con nuestro miedo, con nuestro enojo. Fíjate que vamos ahorita escuchándote, hay que organizarnos de tema cómo educar las emociones. Pero más que educar, que sería muy bueno en jóvenes, en niños, en adolescentes, ¿cómo educarnos o reeducarnos hoy que somos personas adultas mayores? Hoy vamos hacia eso porque el programa está dedicado a nuestros queridos adultos mayores. Un par de sugerencias para empezar a reeducarme en emociones. Claro, Pati, ¿y qué crees? Que muchos sabemos que ya como adultos mayores el cuerpo va creciendo, va envejeciendo, pero el adulto mayor tenemos todo ese bagaje de emociones y es también un mito que el adulto mayor debería estar triste, ¿no? Todo el tiempo, sí. Debería estar triste o cómo su sexualidad todavía la sigue expresando. O sea, hay mucho mito alrededor de eso. Entonces, qué bueno que invitemos a nuestros adultos mayores a contactar, a nutrir la alegría. Exactamente. Y a agradecer todas las emociones. Si gracias a la tristeza se me va a ir el dolor, voy a estar triste. Claro. Muchísimas gracias, María Isabel, ustedes, queridísima. Gracias por estar aquí y ya organizaremos un tema para la educación de las emociones.